Hola, me llamo Cla. Tengo 22 años. Vivo en un apartamento alquilado de una habitación sobre una antigua barbería, justo a las afueras de un pequeño pueblo de Oregón. Nada extravagante, solo algo que funcione. Conduzco una Ford Ranger oxidada del 2007, como muchas fenas de microondas y me acuesto temprano, ya que me levanto antes de que salga el sol. No voy a la universidad. No soy un experto en tecnología ganando dinero desde un portátil. Soy obrero de la construcción. Eso es todo. Ese soy yo. Trabajo para mi tío Randy. Él dirige una pequeña empresa de construcción. Solo somos 7 personas, sin trajes, sin marcas caras. Generalmente construimos casas, aunque a veces hacemos proyectos de remodelación. A veces echamos hormigón. A veces lo reducimos todo a los cimientos y lo reconstruimos mejor. Llevo haciéndolo desde los 18 años. Y, para ser sincero, se me da bastante bien. Puedo levantar una pared, poner cableado, instalar suelos y reparar un tejado. Lo he hecho todo. Es un trabajo duro. Algunos días sudas como un loco. Otros días te duele la espalda como si se fuera a romper. Y a veces llueve y todo es un desastre. Sin embargo, el tío Randy paga bien. Siempre es justo, y cuando el trabajo se hace bien, da una pequeña bonificación. Además, aprecio a los hombres con los que trabajo. Son auténticos. No hay farsantes. La historia de Rick comenzó cuando encontró un nuevo trabajo, un proyecto de restauración en una zona exclusiva del condado, un encargo especial. Los Rutherford poseían una gran propiedad, con una casa principal moderna, un extenso terreno y una vieja estructura en los límites de la propiedad. Ese edificio antiguo solía ser una casa de invitados hace décadas. Tal vez vivió allí un niño. Parecía que no la habían tocado en 40 años. Querían restaurarla completamente, no venderla, sino rehabilitarla. Significaba algo para ellos. Así que el lunes por la mañana, cargamos los vehículos con pistolas de clavos, escaleras, sierras y cubos de todo, y fuimos al lugar donde se me cayó la mandíbula. Un largo camino de entrada, árboles bien podados. La casa principal tenía un porche envolvente. Se notaba el dinero. 2 SUV negros estaban aparcados delante, tan pulidos que parecían espejos. Pero mantuve la cabeza baja. No estaba allí para admirar nada, solo para trabajar. Conocimos a los clientes por la mañana. El señor Rutherford, Miles, tenía unos 55 años. Alto, con barba bien cuidada y buena postura. Parecía dirigir algo importante, aunque no necesitaba decirlo. Su esposa, Jenny, tendría unos 40 años. Elegante, serena y sonreía mucho, pero sus ojos lo veían todo. ¿Conoces a esa gente que no parece rica, aunque claramente lo es? Así eran ellos. Sin juegos de poder ni aires de superioridad. Nos saludaron amablemente e incluso nos ofrecieron café mientras recorríamos el lugar. La casa que íbamos a rehabilitar estaba en mal estado, con revestimiento descolorido, ventanas rotas y tejas que se deslizaban del tejado como hielo en primavera. Pero a pesar del caos, se notaba que tenía buena estructura. Randy estaba encantado. Le gustaban estos trabajos donde puedes devolverle la vida a algo que fue olvidado. Nos pusimos manos a la obra, primero demoliendo, tirando paredes dañadas y vaciando el interior. El edificio tenía ese olor a polvo antiguo. Había señales de que alguien una vez lo había amado. Una mecedora enterrada bajo escombros. Una estantería con libros infantiles. Un carillón roto aún colgado en la puerta trasera. Cada vez que quitaba un clavo, pensaba en las historias que ese lugar habría vivido. Para el tercer día, ya había cogido ritmo. Llegaba temprano, revisaba las herramientas eléctricas, ayudaba a cargar suministros y me ensuciaba las manos. Jenny salía a media mañana y nos ofrecía té helado o botellas de agua, siempre atenta, como una anfitriona de restaurante. Miles seguía su propio horario, pero de vez en cuando venía a ver cómo íbamos, asintiendo pensativamente. En ese momento, no había nada especial, solo un trabajo, uno bueno. También uno poco común.
Restauraciones completas no ocurren a menudo. Randy dejó claro que si lo hacíamos bien, nos recomendarían a todos sus amigos ricos. Le creí, así que agaché la cabeza y trabajé. Así empezó todo. Nada loco. Sin advertencias. Solo otro trabajo como otros 100 antes. Pero eso fue antes de verla por primera vez. Y no tenía ni idea de lo rápido que todo iba a cambiar. Era miércoles. Nada extraordinario. Llegamos a la obra a las 7:15 de la mañana. Como de costumbre, la mañana ya era cálida y el aire olía a polvo, pino y café. Esa mezcla rara que hay en las obras cuando estás a medio camino entre el sueño y el sudor. Estaba debajo del porche trasero con una palanca intentando soltar una viga podrida cuando oí una voz que preguntó: ¿necesitáis algo? Agua, café, algo de comer. Levanté la cabeza y la vi por primera vez. Estaba de pie justo al borde de la terraza, con el sol iluminándole el rostro, pelo rubio recogido en una coleta corta, camiseta gris con las mangas remangadas y pantalones de lino claros. Sencilla, cómoda, pero no parecía simple. Parecía brillante, como si no perteneciera a un sitio lleno de polvo y serrín. Su voz era suave y clara. No estaba nerviosa, no se esforzaba demasiado, simplemente era auténtica. Parpadeé. Ella me lanzó una mirada rápida y sonrió. No era coqueta ni falsa, solo cálida. Finalmente respondí: sí, agua estaría bien. Lo que sea es bienvenido. Ella asintió y añadió: traeré algo, antes de girarse y volver a la casa. La miré irse sin pensar. Posiblemente fueron los 3 segundos más largos. Segundos de silencio más largos que he vivido jamás. Cuando me incorporé, Randy estaba apoyado en la camioneta, sonriendo con sorna. ¿Estás bien, Romeo? Preguntó mientras masticaba una barrita de proteínas. ¿Quién era esa? Pregunté, intentando no parecer demasiado curioso. Esa es Lie, su hija. Ha vuelto a casa por el verano. Acaba de terminar su máster o alguna otra carrera, no lo sé bien. No vive aquí normalmente. Pero ahora mismo está por aquí. Asentí como si importara. No estoy seguro de por qué pregunté. Quizás sentí que algo había cambiado en ese instante. No algo enorme, pero sí perceptible. Unos 20 minutos después, volvió. Una bandeja equilibrada en un brazo como si lo hubiera hecho cientos de veces. Botellas de agua, vasos de papel y unos bocadillos sencillos de jamón y queso sobre pan blanco, cortados por la mitad. Nada lujoso, pero dieron en el clavo. Todos le dieron las gracias. Yo no dije mucho. Solo observé sus movimientos, gráciles sin intentarlo. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje, al menos no que yo pudiera ver, pero parecía del tipo de chica que no necesita nada de eso. Gracias, dije finalmente, al tomar el bocadillo. Ella me miró y sonrió de nuevo. De nada. Eso fue todo. No hubo una larga conversación. No hubo chispas volando como en las películas. Solo una bandeja, una sonrisa y esa presencia que te hace pensar en alguien incluso después de que se haya ido. El resto del día trabajé como siempre. Martillo, medición, corte y repetir. Pero mi mente no estaba del todo centrada. Me sorprendía de vez en cuando mirando hacia el porche trasero, esperando que volviera. No lo hizo. No ese día. Más tarde, cuando ya habíamos guardado las herramientas y asegurado el sitio, pregunté a Randy con aire casual. ¿Suelen estar tan involucrados? ¿Los Rutherford? Son buena gente. Miles generalmente se mantiene al margen, pero y en eso fiable. Lie no suele estar presente. Supongo que tuvimos suerte, dijo con un guiño. No respondí. Me quedé mirando por la ventanilla del camión todo el camino de vuelta al almacén, pensando en ese momento bajo el porche, en la sonrisa, en la tranquilidad. Preguntó si necesitábamos algo y parecía decirlo de verdad. He visto chicas guapas antes. Algunas hacen que te gires a mirarlas 2 veces. Pero Lie no era simplemente eso. Había algo sólido en ella. Algo que la hacía sentir cercana. Familiar.
aunque nunca la hubiese visto antes. Esa noche, después de ducharme y comer un bol de fideos instantáneos, me encontré dando vueltas por mi pequeño apartamento. Mis botas se veían en la entrada. El cinturón de herramientas colgaba de la silla. No paraba de pensar que debería haber dicho algo más. Pero, ¿el qué exactamente? Hola, soy Cla. Respiro polvo de yeso para ganarme la vida y conduzco una camioneta con un solo altavoz funcional. Me reí solo. Sí, muy suave. No estaba nervioso. Yo no soy así. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez este trabajo sería diferente a los demás. No por la casa. Por ella. Y en ese momento, me hice una promesa. Si la vuelvo a ver, no voy a dejarlo pasar. Voy a hablar con ella. De verdad. Cueste lo que cueste. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de martillos, calor y paredes a medio construir. Estábamos avanzando bien. La demolición había terminado. El subsuelo estaba instalado y comenzábamos a levantar el interior. La vieja casa comenzaba a respirar otra vez. Me gusta esa parte del trabajo en la que las cosas empiezan a tomar forma. Puedes mirar alrededor y ver hacia dónde va todo, no solo de dónde viene. Pero mi mente no estaba del todo ahí. Cada mañana, al llegar a la propiedad, me sorprendía mirando hacia el porche trasero, esperando verla. A veces aparecía, aunque solo por un momento. Salía de la casa principal con un café en la mano o cruzaba el jardín con los auriculares puestos, pero no hablábamos. No desde el día de los bocadillos. Solo algunas miradas, quizás una sonrisa leve. Y luego se iba otra vez. Seguía reviviendo aquel momento en mi cabeza, sin saber qué decir. Me preguntaba si debía decir algo siquiera. Una noche, después del trabajo, me tumbé en el colchón. El ventilador zumbaba de fondo mientras deslizaba el dedo por el móvil como si tuviera algo importante que mirar. No era así. Solo intentaba calmar la mente. Y entonces me di cuenta. Me sentiría mal si no hacía algo. No porque creyera que tenía alguna oportunidad ni nada parecido. Pero nunca lo sabría. Y no podía soportar quedarme con la duda. Así que tracé un plan. No era brillante. Ni siquiera un plan legítimo. Solo una frase. Diría una frase la próxima vez que la viera. ¿Estás libre esta noche? Eso es todo. Sin presentaciones extensas. Sin intentar ser ingenioso. Directo. Al día siguiente, estábamos a mitad de levantar las paredes del salón cuando la vi. Caminaba hacia el garaje independiente con su madre, llevando algo en una caja. Jenny entró y Lie se quedó fuera. Miraba algo en el móvil. No me vio al principio. Me limpié las manos en los vaqueros. Me acerqué con naturalidad, como si no estuviera sudando por dentro, y dije: «Hola». Ella levantó la mirada y sonrió al instante. «Hola. ¿Cómo va todo por ahí?» «Bien. Avanzando más rápido de lo que esperábamos». Asintió. Mi madre no para de repetir lo impresionada que está. Sonreí, medio agradecido por el cumplido, medio intentando no perder la compostura. Y entonces lo solté, tal como lo había ensayado. ¿Estás libre esta noche? Sus cejas se alzaron ligeramente, y durante un breve momento no dijo nada. Creí que lo había arruinado. Pensé que había hecho que todo fuera incómodo. Entonces, inclinó la cabeza. Sonreí un poco más y dijo: «Sí». «¿Qué tenías en mente?» Parpadeé. «Quizá dar un paseo o comer algo en algún sitio del pueblo». Hizo una pausa. «Algo casual». «Totalmente. O sea, sí, solo para pasar el rato». Asintió lentamente. Parecía que lo consideraba en serio, no solo por cortesía. «Vale. ¿Puedes venir a buscarme sobre las 7? «Sí, por supuesto». «Genial». Miró su móvil y sonrió. Luego se giró hacia la casa. «Nos vemos luego, Cla». Recordó mi nombre. Caminé de regreso al trabajo como si no estuviera flotando a medio metro del suelo. Esa tarde trabajé más duro que en todo lo que iba de semana. Quería terminar lo planeado,
limpiar a tiempo y marcharme con el suficiente margen para no parecer un desastre sudoroso en la cena. Randy alzó una ceja cuando empecé a recoger antes de lo habitual. ¿Tienes algún sitio al que ir? He decidido arreglarme esta noche. Ajá, respondió sin creérselo, pero sin insistir tampoco. Corrí a casa, me duché y me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por unos pantalones oscuros y una camisa limpia de botones. Sin parecer que me esforzaba demasiado, pero tampoco muy informal. Incluso usé la colonia que me regaló mi hermana en Navidad, que no había vuelto a ponerme desde Nochevieja. A las 6:55 estaba entrando por el largo camino de entrada de los Rutherford. Mi camioneta parecía más fuera de lugar que nunca. Lee ya estaba fuera esperando. Llevaba un jersey gris suave y pantalones, el pelo suelto. Tenía el móvil en una pequeña bolsita. Se subió al asiento del pasajero como si no fuera nada del otro mundo, como si fuera lo más normal. Para mí, no lo era en absoluto. Sonrió con un tono juguetón mientras decía: «¿Te has arreglado?» «Gracias. Tú también». Condujimos hacia el pueblo, charlando al principio sobre música, películas y otras cosas al azar. Me sorprendió lo natural que se sentía todo. No era distante ni reservada. Era auténtica. Cuando llegamos a una pequeña cafetería, me gustó ver que se emocionaba. «No vengo aquí desde hace años», dijo. ¿Aún tienen ese menú absurdo de batidos? Sí, respondí sonriendo. El mejor es el de mantequilla de cacahuete con plátano. Pidió justo ese sin dudarlo. La cena fue buena, no perfecta. Se me cayó una patata frita. Rechazaron mi tarjeta porque me había olvidado de que había echado gasolina antes y no había movido dinero a la cuenta. Ella se rió. Íbamos a pagar a medias igualmente, dijo. Esto no es el baile de graduación. Hablamos durante 2 horas, quizá más. Sobre dónde crecimos, su universidad, mi trabajo. Le hablé de mi padre, que murió cuando yo tenía 16. Ella me contó su año sabático en España. Yo le conté la historia de la primera casa que ayudé a construir, que se vino abajo 2 semanas después por falta de refuerzos. Se rió tanto que casi se atraganta con el agua. Más tarde, la llevé de vuelta a casa. No pidió parar en ningún sitio. No miró el móvil. Solo miraba por la ventana. Yo la observaba de reojo a veces. No sabía qué era esto, pero sabía que era algo. Al llegar a la casa, se desabrochó el cinturón con cuidado y dijo: «Gracias. Lo he pasado muy bien». «Yo también», respondí. «Sí. Estaré por aquí el fin de semana», dijo, con naturalidad, ofreciéndolo sin más. «Anotado», dije. «Yo también estaré». Abrió la puerta, sonrió una vez más y se marchó. Me fui con la ventanilla bajada y el corazón en la garganta. No esperaba que dijera que sí, pero lo hizo. Y no iba a desaprovecharlo. Es curioso cómo una sola noche puede cambiarlo todo. Pasas de la rutina a rebobinar. Cada segundo se repite en tu cabeza como si fuera importante. Y tal vez no lo sea. Tal vez estaba dándole demasiadas vueltas. Pero esa primera noche con Lie se me quedó grabada. A la mañana siguiente me sentía fatigado. Dormí poco. No por estrés, sino por pasar demasiado tiempo despierto en mi cabeza. No paraba de pensar en cuanto se rió con la anécdota del derrumbe, en cómo no puso mala cara cuando le dije que no fui a la universidad. Habló sobre su tiempo en España como si lo echara de menos, pero también como si le alegrara haber vuelto. Todo en la obra se sentía diferente. Las mismas herramientas, la misma casa, el mismo equipo. Pero mi mente estaba en otro sitio. No distraída exactamente, sino más atenta. Cosas que antes parecían normales, de repente no lo eran. Parecía que tenía algo que esperar. Randy se dio cuenta. «Estás sonriendo mucho esta mañana», comentó mientras cargaba un fajo de madera hacia el porche. «Ah, ¿sí?» Me lanzó una mirada. «¿Ya tienes pensada la segunda cita?» No respondí, porque no hacía falta. A la hora del almuerzo, Lie salió a saludarnos. No con una bandeja esta vez. Iba sola,
con sudadera, pantalones cortos y descalza. Se acercó como si lo hubiera hecho 1000 veces, preguntando cómo iba el trabajo. Me limpié el sudor de la frente con el dorso del guante. Mucho mejor ahora. Ella sonrió con picardía. Sabes, para ser un obrero, no eres nada sutil. Me reí. Se me da mejor con la pistola de clavos que con las palabras. Se sentó en el borde del porche mientras yo me quedaba cerca, con un martillo en la mano, como si no supiera dónde ponerlo. Me preguntó sobre la pared que estábamos levantando y le conté mucho más de lo que probablemente quería saber sobre estructuras de carga, separación, normativa, y demás. No pareció aburrida. Asentía como si todo fuera interesante. Quizá lo era. Quizá simplemente era amable. Hablamos unos 15 minutos antes de que su madre la llamara desde la casa principal. Se levantó, sonrió con calma y añadió: «Avísame si necesitáis ayuda. Con el yeso mañana». Trato hecho. Y con eso, empecé a contar las horas hasta mañana. Durante la semana siguiente, nos vimos más a menudo, no solo cruzándonos por casualidad, sino quedando de verdad. El sábado fuimos al mercado de agricultores, y otra vez batidos el domingo por la noche. Una noche, incluso sacó su guitarra y se sentó fuera mientras terminábamos tarde, rasgueando acordes mientras el sol se ponía tras los árboles. Los chicos no dijeron mucho, aunque uno sí lo hizo. Vince murmuró: «Qué cabrón con suerte», como si yo no pudiera oírlo. Se sentía irreal, la verdad. No porque ella estuviera fuera de mi alcance. Bueno, sí, quizá un poco, pero todo era tan sencillo. Nunca me hizo sentir que tuviera que demostrar nada. No le importaba que trabajase con las manos o que mi camioneta se atascase en segunda. Le gustaba tal como era. Ella actuaba como ella misma, y yo me entregué del todo. Una noche estábamos sentados en la parte trasera de mi camioneta, mirando las estrellas desde el campo junto a su casa. Yo estaba recostado contra la cabina. Ella tenía las piernas recogidas, cruzadas, con una sudadera, el pelo al viento. «Sabes, no suelo conectar con la gente tan rápido», dijo. «A mí me pasa igual», le expliqué. «Normalmente soy el que sujeta la puerta mientras otro se lleva la fita». Ella se rió. «Esta vez, tú eres el chico». La miré. «No estás siendo amable solo, ¿verdad?». Se volvió hacia mí y susurró con suavidad: no hago cosas que no siento». Eso me llevó más de lo que esperaba. Quería besarla con todas mis fuerzas, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque aún no era el momento. Lo sentía. A veces, esperar es mejor que apresurarse. Al final de esa semana, la restauración de la casa estaba casi terminada. Solo quedaban algunos retoques, pintura y limpieza. Randy ya hablaba del siguiente proyecto, que estaba a 2 pueblos de allí. No quería pensar en ello. No quería dejar ese lugar. Ese ritmo. Esa conexión que poco a poco se estaba formando entre Lie y yo. El viernes por la tarde, se acercó a mí mientras guardaba las cosas. «Mis padres se van unos días», me dijo. «Solo quería que lo supieras». Alcé una ceja. «Oh. Sí. Bueno, estaré por aquí, si tú también estás». «Ya encontraré la forma de estar», dije, sonriendo. Ella me apretó la mano. Un gesto breve y ligero. Pero me acompañó toda la noche. Ese fin de semana nos vimos una y otra vez. Cuanto más hablábamos, más auténtico se sentía todo. No era un rollo de verano. No era algo por apariencia, diversión o cercanía. Era algo mejor. Sentía que por fin había encontrado a alguien que me entendía sin tener que decir mucho. El domingo por la noche estábamos sentados en los escalones de la vieja casa que habíamos renovado, mirándola como si ahora significase más. Y entonces lo dijo. «¿Crees que deberíamos decírselo a mis padres?». No me inmuté. Simplemente la miré y asentí. «Sí. Yo creo que sí». Ella sonrió, nerviosa pero emocionada. «Mañana». «Mañana», respondí. Y lo decía en serio. Informamos a sus padres el lunes. Recuerdo vívidamente ese momento,
no porque fuera dramático, sino precisamente porque no lo fue. Lie y yo estábamos en el porche trasero después del trabajo. El cielo estaba suave, anaranjado. Su padre, Miles, volvía de la oficina con una tablet en la mano, y Jenny acababa de regar el jardín. Aún sentía el sudor secándose en la nuca. No me había cambiado las botas ni quitado el polvo de los vaqueros. Parte de mí se preguntaba si debería haberme arreglado más. Pero a Lie no le importaba. Me miró y murmuró: ¿Estás listo? Asentí. Ella los llamó. No hubo un gran discurso, ni titubeos. Solo algo sencillo. Queríamos contaros algo, dijo ella con esa serenidad que siempre tenía, sin darle mil vueltas, simplemente honesta. Miles la miró a ella y luego a mí. Me enderecé como si me fueran a entrevistar para un puesto que ni había solicitado. Tenía las palmas sudadas. Hemos estado pasando tiempo juntos, explicó Lie con voz firme. Y no es algo casual. Me importa mucho. Hubo un breve silencio. Me preparé para una reacción incómoda o un discurso vago del tipo: apoyamos tus decisiones o hablamos de esto luego si quieres. Pero no fue así. Jenny sonrió con sinceridad. Se adelantó para abrazar a su hija. Luego se giró hacia mí y dijo: tenía la sensación de que ibas paseándote con esa expresión en la cara. Miles asintió, con los brazos cruzados, y me ofreció la mano. Ha sido firme desde el primer día. Si ella es feliz, nosotros también lo somos. Exhalé un aire que ni sabía que estaba conteniendo. No fue dramático. No hubo tensión ni juicios. Fue real, sencillo, humano. Y eso lo hizo perfecto. El trabajo se terminó 2 días después. Últimos retoques, inspección final, firmas. Randy estaba orgulloso del resultado. Dijo que podría ser uno de nuestros mejores proyectos. Me miró mientras cargábamos las últimas herramientas. ¿Seguro que quieres venir con nosotros al próximo sitio?, preguntó, lanzando una escalera al camión. Me detuve, no porque no quisiera, sino porque ambos sabíamos que algo estaba cambiando. Esa noche, Miles me llamó a su despacho. Solo estábamos él y yo. Pensé que quizá quería marcar límites, hablar de expectativas. Pero me hizo una pregunta que no esperaba. Necesito a alguien en mi equipo. Alguien que entienda cómo funcionan las cosas sobre el terreno, no solo jefes, alguien que haya hecho el trabajo duro. ¿Considerarías unirte a nosotros? Me quedé mirándole. ¿Quieres decir a tiempo completo? Asintió. Supervisar el proyecto, control de calidad, obra, logística. No es glamuroso, pero está bien pagado, y tienes la mentalidad adecuada. El resto te lo puedo enseñar. Le aseguré que lo pensaría. Luego hablé con Randy. Era tarde, aproximadamente las 10 de la noche. Fui a su casa, donde estaba sentado en el garaje limpiando herramientas, como siempre. Tío Randy, dije, Miles me ha ofrecido un trabajo. No en la construcción. Algo más grande, más permanente. Levantó la mirada del trapo y la llave inglesa, y simplemente asintió. Me lo imaginaba, dijo. ¿Estás enfadado? Encogió los hombros. Me enfadaría si no lo aceptaras. No dijimos mucho más. Solo me dio una larga mirada, me dio una palmada en el hombro y dijo: estoy orgulloso de ti, chaval. Así que acepté el trabajo. No fue fácil al principio. Un nuevo entorno, nuevas reglas, nueva presión. Pero aprendí rápido. Miles no era solo el jefe. Se convirtió en un mentor. Me retaba, me daba responsabilidades, confiaba en mí para tomar decisiones acertadas. Lie y yo seguimos construyendo lo que habíamos comenzado. No hubo dramas, ni grandes peleas. Tampoco cuentos de hadas. Solo íbamos descubriéndolo día a día. Al cabo de un año, nos mudamos a una pequeña casa juntos, no muy lejos de sus padres, pero también cerca de los míos. Los fines de semana seguía reparando grifos que goteaban e instalando estanterías. Pero ahora iba a trabajar con ropa limpia. Tenía un portátil de empresa.
Mandé hacer tarjetas de visita con mi nombre. 2 años después, nos casamos. Una ceremonia pequeña, en el jardín. Su padre hizo filetes a la plancha. Randy dio un discurso algo sarcástico que terminó con: «Lo hiciste bien, Cla». Ahora han pasado 3 años. Todavía paso de vez en cuando por la obra, solo para oler el serrín. Sigo llevando una caja de herramientas en la parte trasera de la camioneta. Aunque hace tiempo que no la uso, no he olvidado quién soy ni de dónde vengo. Nada de esto estaba en mis planes. No perseguía un sueño. No intentaba escalar posiciones ni impresionar a nadie. Solo era un tipo con un martillo en la mano y tierra bajo las uñas. Y entonces ella me habló. Ahí fue donde todo cambió. No porque me salvara, sino porque me vio. Y me inspiró a ser algo más grande.